Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, pues la verdad, la palabra que el Señor nos está dando es muy nutritiva y, y la verdad nos confronta también. Necesitamos volver a leer la palabra de Dios, emocionándonos con el Mesías, disfrutando de nuestra relación con Dios más que de ninguna otra cosa. Mucho antes que servirle, antes incluso que lo que podamos hacer por los demás. Tenemos que buscar la presencia del Señor para enamorarnos de Él, porque de esa búsqueda mana la vida. De nuestra amistad con el Señor surgen todas las victorias espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Él quiere conquistarnos todavía? El título de hoy es Necesitamos volver a oír a Jesús, no solo a escucharlo. El oír sana el corazón. Segunda de Corintios 4, del 4 al 12 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Segunda de Corintios 4, del 4 al 12. Ahora, sin ninguna duda, el mayor objetivo del diablo es impedir que miremos a Cristo. Para conseguir ese objetivo, el Dios de este mundo utiliza todos los medios a su alcance, porque lo que más teme es que nos comprometamos profundamente con el Salvador. Cualquier otra cosa en la que la iglesia o el creyente ocupen su tiempo, no le importa. El problema para nuestro enemigo comienza cuando queremos ser como Jesús y vivir como Él. El maligno quiere cegarnos y lo logra en muchos momentos para que no amanezca la luz de Cristo en nuestra vida. Quiere que eso no ocurra una primera vez y hace todo lo posible para que no se repita día tras día. Y no olvides nunca que la gloria de Cristo, ya que Él es la imagen de Dios, es lo más grande que existe en este mundo. Esa luz resplandece en nuestra vida y la transforma por completo. Y es una de las razones por la que el diablo quiere ocultarla. El encubrimiento del diablo es la razón principal por la que tantas personas no conocen a Dios o tienen una imagen equivocada de Él. Si el diablo logra que dejemos de mirar a Cristo, ha cumplido su objetivo. No importa lo bueno que parezcamos ser. De nada vale que seamos las personas más religiosas que existen. Aun si dejamos que quemen nuestro cuerpo o damos todo lo que tenemos por los demás, si no conocemos el amor con mayúscula,
solo somos ciegos. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Y nuestra vida estará siempre llena de frustración, de ansiedad y de rutina. Exactamente igual ocurrirá en la iglesia a la que asistamos, independientemente de cuál sea. Recuerda lo que hablamos ayer sobre los niños. Ellos no conocen la rutina, esa sensación de aburrimiento que termina siendo uno de nuestros mayores enemigos. Uno de nuestros problemas es que somos incapaces de amar a aquello a lo que estamos acostumbrados. Desgraciadamente, nuestra relación con Jesús está basada muchas veces en conocimientos, enseñanzas y deducciones rutinarias. No nos entusiasmamos con nuestro Señor y eso es peligroso. La rutina no es espiritual. El aburrimiento no viene del Espíritu de Dios. Recuerda, estar tan acostumbrados a lo sobrenatural que casi no le demos importancia puede terminar matando nuestro amor. Tenemos que aprender a vivir asombrados por lo que el Señor Jesús es y hace, emocionarnos con Él, disfrutando apasionadamente por conocerle más y obedecerle en todo. Necesitamos reír o llorar con Él, porque lo que resulta fatal es permanecer insensibles delante de nuestro Salvador. Y este es el momento de decir adiós a la frialdad religiosa de los que en cada situación calculan la medida exacta de lo que dicen y hacen para no comprometerse demasiado. Dios quiere resplandecer en nuestros corazones, quiere que la luz de su amanecer brille en nuestra vida. Nuestro Padre desea ver en cada uno de nosotros el conocimiento de su majestad en el rostro de Cristo, rostro escupido y rechazado, pero ahora glorioso dentro de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios llenaba el templo y su gloria, la Shekinah, era el reflejo de la majestad del Todopoderoso. Esa presencia derrochaba grandeza, pero también ocasionaba temor en todos los que querían acercarse. La santidad de Dios nunca fue ni será un juego para nadie. Su presencia solo podía contenerse en el lugar santísimo, tras un velo imposible de romper. Y solo una vez al año, una persona elegida del pueblo podía acercarse a alguien así. Pero un día Dios rasgó ese velo imposible y lo hizo de arriba a abajo, para que nadie tuviera ninguna duda. El mismo Dios majestuoso revela toda su gloria en el rostro de Cristo. Con Jesús viviendo en nosotros, Dios Padre permite que su credibilidad viaje dentro de cada una de nuestras vidas. Por eso es el momento de decir adiós a la frialdad religiosa de los que en cada situación calculan la medida exacta de lo que hacen ante las demandas de Dios para no comprometerse demasiado. Ahora Él vive con nosotros. Él deja que su reputación se vea dañada con nuestros actos. Se arriesga a que nosotros tomemos decisiones que le comprometen a Él. Se identifica de tal manera con su pueblo que elige reflejar su gloria en nuestra vida. Llevamos dentro de nosotros el glorioso Evangelio de Cristo. Sí, pero solo por su gracia, no por ninguna otra razón que se nos pueda ocurrir a nosotros, ni por nada que nosotros podamos hacer. No podemos ni pensar que tenemos algo que ver con el asunto. Si de verdad estuviera en nuestras manos, tardaríamos pocos segundos en estropearlo, porque solo somos barro y además un barro roto. El objetivo de Dios es que la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida, que todos lleguen a conocer algo del Señor al vernos a nosotros y que la presencia de Jesús sea real en todo lo que somos o hacemos. Esa es la razón por la que es imposible acercarse al Señor si no es con toda la pasión de nuestra vida. Pero actualmente gran parte de los problemas y sinsabores
de muchos cristianos se debe al hecho de querer vivir cerca del Señor, pero sin entusiasmarse con Él. Querer conocerlo sin que ese conocimiento transforme completamente sus vidas. Intentar escucharlo sin que sus palabras lleguen hasta lo más escondido del corazón y lo transformen, porque solo escuchamos, pero no oímos. En cierta manera es como si quisiéramos introducirnos en el fuego de un volcán solo para no tener frío, como si esperáramos la visita de un ciclón en nuestra casa para que las cortinas ondeen un poco y el polvo se vaya, como si saliéramos a la calle en medio de una tempestad atronadora solo para mojarnos unos instantes. Pero una y otra vez olvidamos que es imposible comprender las palabras y la vida del Señor Jesús si queremos hacerlo de una manera calculada, distante y fría. No podemos acercarnos a Él con un corazón desapasionado o pretender que cada palabra del Salvador quedará perfectamente controlada en el reducido espacio de nuestra mente. Seríamos verdaderos necios si intentáramos vivir así. Del estudio de su palabra surge en nosotros la necesidad de comprometer toda nuestra vida en seguirle a Él. O nos arriesgamos o morimos de tristeza. Seguir al Señor Jesús es decir no a la comodidad y en cierto modo al orden de nuestros principios y expectativas. No podemos acercarnos a Dios solo para que nos dé un poco de calor, pero exigiéndole que su fuego no nos queme. Es imposible que el viento del Espíritu se lleve todo el polvo de nuestra vida sin zarandearnos a nosotros también. Es imposible adentrarnos en las tempestades de la vida para vencerlas o ayudar a otros sin mojarnos por completo. No podemos pretender ser seguidores del Maestro si lo que más queremos es la comodidad y el control. Si no queremos saber nada del sufrimiento, jamás conoceremos en profundidad el carácter del Señor si no somos llenos del fuego del Espíritu Santo, porque la diferencia entre un cristiano comprometido y uno normal es el deseo inquebrantable de vivir lo más cerca posible de ese fuego. Cuando nos acercamos al Señor, tenemos que dejar que su fuego nos transforme, entrar hasta lo más profundo de las brasas. Tenemos que estar siempre dispuestos a pasar por ese proceso de purificación, un proceso que puede dañarnos aparentemente, pero que nos hace santos y nos eleva a alturas sublimes, al lugar en el que Dios está. Para conocer al Señor hay que vivirlo. No existe otra manera. Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No la doctrina o las palabras, ni siquiera la salvación que nos regaló. El secreto de la vida cristiana es estar tan apegados a nuestro Señor que sea difícil saber dónde comienza Él y dónde terminamos nosotros. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nos cuesta comprender que, sea cual sea nuestra edad, estamos decayendo. Yo ya tengo 56 años. Nuestra apariencia física comienza a degradarse prácticamente desde poco después de nuestro nacimiento. Y aunque parezca florecer en los primeros años, llevamos escrito en nuestro ADN que somos criaturas mortales y que un día vamos a morir. No tenemos remedio. Por eso, solo aparentemente, porque la mejor noticia
que podríamos escuchar es que nuestro interior se fortalece cada día más. Puede parecer imposible, pero no lo es. Nuestra vida se renueva cuando estamos cara a cara con nuestro Salvador. Hoy no es un día cualquiera. Si amas al Señor, puedes saber que hay algo cierto, ocurra lo que ocurra. Dios está renovando tu vida. Cada día que conoces y amas al Señor Jesús, te pareces más a Él. Él es admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9 del 2 al 6 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Imagínate cuando Jesús nació. Isaías 53, 2 al 11 dice, mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajere hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logra mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Isaías 53, del 2 al 11. Esta es la nueva traducción viviente. Esto es lo que habla Isaías, hablando de Cristo. Pero la pregunta es esta, y aquí empieza la parte interesante del devocional. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Así es como lo dice, como comienza.
¿Te has puesto a pensar o alguna vez te has parado a pensar seriamente en lo que ocurrió durante la primera Navidad, el día en que Jesucristo nació? Imagina que no conoces la historia. Deja tu mente viajar y acércate a los hechos como si fuera la primera vez que lo escuchas. Piensa que estás sentado como un niño, con los ojos bien abiertos, asombrado e intentando comprender lo que sucedió. Ahora te pregunto, ¿no suena como si todo fuera completamente ilógico? ¿No da la impresión de que alguien diseñó los hechos sin tener en cuenta ningún razonamiento humano? ¿Quién podría creer en un anuncio así? Ninguno de nosotros habría inventado algo parecido. Ninguna persona en el mundo hubiese querido fundar una religión en tales circunstancias, y mucho menos establecer los principios de la relación con Dios con una historia semejante. Resulta completamente incomprensible para todos. Y creo que lo que sucede es que hemos escuchado tantas veces la historia que nos parece normal, pero lo es. Es normal que Dios se haya vuelto o se haga un niño. Es comprensible que el Creador escoja circunstancias como las que conocemos para atraer a su Hijo al mundo. Recuerda solo algunos de los detalles. Una virgen adolescente, un hombre desconocido, unos pastores anunciando el evento, un lugar remoto perteneciente a un pueblo ignorado, gente muy pobre a su alrededor y sobre todas las cosas Dios entrando en la historia de la humanidad como un bebé. Toma a un niño en tus brazos y piénsalo. Ora y agradécele a Dios porque un niño débil y pobre es el Salvador, un bebé, algo tan tierno que no puede hacer daño a nadie ni puede despertar ningún temor. Un niño que es en sí mismo la mejor definición de la fragilidad asumida por el Dios omnipotente. Para saber qué hay en el corazón de Dios, no es imprescindible buscar en las profundidades de la teología, sino sencillamente quedarse asombrado contemplando a un bebé. Por eso hablábamos de que es necesario que volvamos a leer y a estudiar los evangelios. Dios quiso que la historia de la salvación dependiera de dos jóvenes que soportaron toda clase de circunstancias humillantes. Ellos se asombraron ante un Dios humilde como un recién nacido, un Salvador encarnado en un niño que llora y necesita comida, un niño al que tienen que cambiarle los pañales. Dios Padre observa la escena emocionado, esperando y permitiendo muchas veces que el mundo sea cruel con su Hijo. Dios descansó completamente en esos dos jóvenes, en José y María. Ellos tuvieron que aprender que la confianza en Dios no tiene que ver únicamente con lo sobrenatural y lo milagroso, sino con las cosas sencillas de cada día. Las dudas vendrían a sus vidas en muchas ocasiones, pero solo la entera y total dependencia de Dios sería la respuesta que obtendrían, porque no habría más sucesos sobrenaturales en el futuro, ni siquiera por parte del niño. Un Salvador que llora y necesita comida y que lleva pañales. El Rey con mayúscula nació y vivió pobre. Nadie pudo quitarle nada porque nunca tuvo nada material. Si alguien quiere tomar una bandera y seguir al rey, pues ese estandarte tiene que ser el de su pobreza y su dependencia del Padre, porque Dios quiso enseñarnos que la salvación que nos ofrece viene desde lo más profundo de la miseria humana y no desde el poder, el dinero, la religiosidad o una posición social aventajada, ni siquiera desde la majestuosidad de un cielo lejano y admirable. Desde el primer momento se identificó con los más desfavorecidos.
La Biblia dice que sus padres ofrecieron un sacrificio humilde cuando Jesús nació, un par de tórtolas o dos pichones, como dice Lucas 2:24. Solo pudieron entregar lo mínimo según la ley, porque no tenían nada más. El creador del universo escogió una vida de extrema pobreza, rodeado de los más necesitados. Sus amigos fueron pobres, las casas que conoció eran humildes y la gente con la que vivió esos años eran personas trabajadoras, con pocos conocimientos y ninguna influencia en la sociedad. Esa es una de las ironías de Dios al hacerse hombre. Un solo ser humano pobre y sin recursos revoluciona el mundo. Mientras los poderosos se sientan y estudian qué hacer con sus presupuestos, su dinero y su poder, Dios lo desprecia todo, no necesita nada. La historia nos dice que sus padres no llegaron a entender todo lo que estaba ocurriendo y que solo guardaban estas cosas en su corazón. Les era difícil comprender que aquel niño que lloraba pudiera ser Dios mismo. ¿Cuántas veces habrían tenido dudas en su corazón? Muchos en Israel soñaban con ser los padres del futuro Mesías. Quizá pensaron que si eran los elegidos, por lo menos serían llevados a algún palacio o tal vez serían reconocidos por todos. ¿Quién podía creer que el Mesías iba a pasar los primeros momentos de su vida entre vacas, burros y ovejas? ¿A quién se le ocurrió alguna vez que las visitas de sociedad que iban a recibir después de su nacimiento fueran algunos pastores malolientes? Mientras nuestro mundo busca la respuesta a los desafíos futuros en políticos, científicos, líderes sociales, artistas, grandes empresarios, personajes conocidos de los medios de comunicación y muchos otros, el niño de Belén sigue siendo el único capaz de hacer callar a todos. Él es quien tiene la última palabra en el gobierno del universo. Nadie puede pasar por encima de él. Y esa es una de las razones por las que no hay nada más importante en el mundo que volver a aquel pesebre para abrazar a Dios. Por eso, como el título de hoy lo dice, necesitamos volver a oír a Jesús, no solo a escucharlo, para poder apasionarnos con Él desde su vida, desde su nacimiento. Ahora, ¿te has preguntado cómo fueron esas escenas del nacimiento? En Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el que ha nacido? El rey de los judíos. Solo uno podía nacer rey, el Mesías. Muchos otros han nacido en familias reales, como príncipes o princesas, en virtud de sus padres o sus parientes, de la ley de un país o de la necesidad de la historia. Todos ellos llegaron a ser reyes aclamados por las circunstancias y por sus súbditos, pero solo uno nació rey, y ese fue Jesús. Solo uno tenía y tiene todos los derechos, independientemente de las circunstancias o de lo que los demás puedan decir o pensar, nuestro Señor Jesús. Escucha lo que dice Lucas 2:14-32. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor.
Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí, tomó al niño entre sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 14 al 32. Ahora, para ir concluyendo por hoy, quizá lo más emocionante y tierno de la primera Navidad es ver a Dios anunciando orgulloso el nacimiento de su Hijo, como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Gloria a Dios en las alturas, entre los hombres gran gozo. Los ángeles lo proclamaron y el pueblo lo supo. El Mesías había nacido. Dios Padre lo anunció a los pastores y lo proclamó por medio de los ángeles, pero también tenía un hombre fiel en el templo, uno que había deseado expresamente estar en la presencia de Dios cuando apareciera el Mesías, una persona clave en ese primer momento, y era Simeón. Durante los 400 años, o los últimos 400 años, no había habido ninguna revelación de parte de Dios al pueblo. De Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio. Aparentemente Dios se había olvidado de ellos, pero Simón seguía creyendo, derrochando entusiasmo en su trabajo en el templo. Vivió esperando al Mesías. Esa era la razón de su existencia. No sabemos cómo, pero Dios le había dicho que vería al Salvador y por eso mantuvo siempre su fe puesta en él. Para Simeón estaba preparada la mayor sorpresa de su vida. Cuando contempló al Mesías, casi no pudo creer lo que veía. Era un niño frágil, el Salvador de Israel y del mundo. No era un sacerdote, no era un profeta, un hombre fuerte, sino un niño recién nacido. Y Simeón tuvo en sus brazos a Dios mismo, hecho hombre. Simeón tembló como nunca en su vida. Y no lo hizo porque no tuviera fuerza para tomar al niño, sino porque de repente se dio cuenta de que en sus brazos estaba el rey de Israel, el rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, su propio creador. Y entonces les dijo a todos que podía morir tranquilo. La salvación estaba en manos de un niño recién nacido. Pero, ¿qué más sucedió en ese primer momento cuando Jesús vino a la tierra? ¿Por qué necesitamos volver a la esencia, a la raíz de los evangelios y entenderlos? Porque necesitamos volver a oír a Jesús, no solo escuchar, porque oír sana el corazón. Mañana lo seguiremos entendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias porque al volver, Señor, a estudiar con detenimiento desde el principio los evangelios, nos damos cuenta de cuántos tesoros tienes ahí escondidos para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta, Señor, de que tú eres un Dios real, poderoso, como dice en Filipenses 2, del 7 al 11, que te humillaste a ti mismo, dejando tu gloria y viniendo, Señor, a ser hombre, Señor, en semejanza de hombre. No hay palabras para agradecerte, Señor, todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego en especial que nos abras los oídos espirituales para oír de verdad, no solo escuchar tu palabra, para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, porque es tiempo, Señor,
de urgencia y de preparación por todo lo que está sucediendo. Todas las señales se están cumpliendo, los terremotos devastadores, los ciclones, los huracanes, las pestes, las hambres, todo se está cumpliendo, Señor. Pero ¿qué estamos haciendo como pueblo? Nos estamos dejando envolver por el mundo, Señor, cuando es tiempo de que nosotros nos desapeguemos del mundo, que ya no seamos más amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo tuyo. Revélanoslo, Señor, te lo rogamos, y que podamos, Señor, como el título de hoy lo dice, volver a oír a Jesús, no solo escucharlo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.